13 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a abrir nuestra ventana quincenal a Eusko Ikaskuntza y para ello, como hacemos siempre, saludamos a Juan Aguirre. ¿Qué tal, Juan? Arratsaldeon. Arratsaldeon, Galder. Bueno, pues vamos a recuperar, bueno, de alguna manera, una convocatoria, ¿verdad?, de la que ya hemos hablado, pero con un nuevo invitado y un nuevo tema, Juan. Eso es. Hablamos hace 15 días y comentábamos que hasta este próximo viernes, 31 de marzo, está abierto el plazo de admisión de proyectos a la edición de este año del Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gastesaria, que está pues destinado a proyectos que pueden ser de creación, de investigación en humanidades, en cultura, en artes o en ciencias sociales, siempre que vengan presentados por jóvenes individualmente o en grupo de hasta 35 años. Efectivamente, hace 15 días fuimos a la ganadora del premio en 2021 y este año y el del año pasado, el de que está trabajando ahora en ello, es a quien vamos a tener hoy, a quien vamos a conocer, que es una cosa bastante diferente al caso anterior. Es un proyecto creativo que liga la investigación antropológica con la identidad, la memoria colectiva, en torno a las relaciones entre vascos e islandeses durante la época en que nuestros arranchales ascendían hasta el norte, hasta las frías aguas del Atlántico Norte, persiguiendo a las codiciadas ballenas. Bueno, pues este joven ganador del premio del pasado año se llama Imanol Zubiauz, es doctor en Bellas Artes desde hace ya 3 años, máster en arte contemporáneo, tecnológico y performativo y autor de trabajos de investigación, de publicaciones, creador con proyectos en los que se sirve mucho de la luz, de una forma experimental. Y bueno, en este sentido, el jurado del premio, cuando dio su fallo, destacó la sólida formación y la trayectoria ya importante de este joven artista de 33 años. Así que saludamos a Imanol. Kaixo, Imanol, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, Imanol, bienvenido. Bueno, hablemos de tu proyecto, en el que ganaste el año pasado el premio. ¿Cómo surgió? ¿Venías ya trabajando en ello anteriormente o lo diseñaste, lo pensaste de cara a presentarte a este premio? El proyecto empezó como en el 2020 o así, cuando estaba preparando un viaje a Islandia con unos amigos y normalmente me gusta leer acerca del contexto del país y para conocer un poco más la historia y demás. Y encontré información así un poco por casualidad que vinculaba la cultura de allí con la nuestra. Y entonces fue una sorpresa que me cautivó un montón y a partir de ahí empecé a plantear ya el proyecto. Y después ya vino la convocatoria de Eusko Ikaskuntza y vi como muy idóneo también, ¿no?, la propuesta. Bueno, alguna pista ya nos vas dando, Imanol, pero si te parece, pues vamos a ir con ese contexto histórico que planteas en el proyecto, esa época en la que balleneros vascos subían hasta las proximidades del Círculo Polar Ártico a cazar al gran cetáceo. Imanol, ¿de qué siglos estamos hablando y de qué modo se produjo o se producía, ¿no?, ese contacto entre vascos e islandeses? Sí, se conoce que primero por nuestra costa, ¿no?, se empezó a cazar la ballena sobre el siglo XII y después, bueno, se extendió hasta, imaginaros, hasta el siglo XVIII y ocasionalmente hasta el XIX. Primero, pues desde Holanda, Alemania, también Islandia, ¿no?, Ternua y Labrador. Y, bueno, pues concretamente en Islandia, en los siglos XVI y XVII, es cuando se realiza también la mayor parte de la caza de ballenas, siendo una de las potencias mundiales, ¿no?, los vascos en la caza de ballenas. Entonces, allí los islandeses no eran diestros en cazarlas y se aprovechaban sobre todo cuando las ballenas estaban varadas en la playa. Por lo tanto, el comercio existía entre los balleneros vascos que cazaban las ballenas, extraían el aceite en las refinerías islandesas a cambio de carne o otro tipo de tratos, y así surge una red de comercio bastante amplia y de mercantilización que hizo que al final las culturas tuvieran un contacto constante, ¿no?, durante esa época. Pero fue un contacto, Imanol, ambiguo, porque inicialmente efectivamente hubo comercio, hubo buena acogida, pero a partir de cierto momento, no sé si nos podemos explicar por qué esta relación se rompió, se volvió incluso dramática, ¿no? Recordamos que hace unos años, en el 2015, salió mucho en prensa porque fue muy llamativo que se celebrara un acto de hermanamiento entre los pueblos islandés y vasco, con el que además se quiso simbolizar la derogación de una ley que existía, que estaba todavía vigente en el país, en aquel país isleño, que permitía a los islandeses matar a los arranchales vascos que llegaran a sus costas sin que la justicia considerase esto un delito, ¿eh? Y ese acto de 2015 vino un poco a cerrar, a zanjar esta cuestión. Bueno, ¿qué sabemos, Imanol, de este episodio, por lo visto tan trágico, además de increíble?
Sí, sabemos que, bueno, a ver, también nos tenemos que posicionar viendo a Islandia en la época entonces, ¿no? O sea, no es como, no era nada que ver como es ahora. Era un país que prácticamente pues tenía muchos saqueos, realmente era bastante pobre y estaba dividida por terratenientes que estaban al amparo de Cristian IV, que era el rey de Dinamarca por entonces. Entonces lo que sucede es que hay muchos tratos que se hacen a espaldas del rey de Dinamarca para no pagar como las tasas y demás. Y bueno, entonces en este contexto también, claro, el aceite de ballena, el saín, el valor del tonel era muy amplio. Entonces se estaban como comercializando con algo que era muy muy caro y bueno, pues realmente Cristian IV, para un poco también evitar también los saqueos o bueno, de alguna forma conseguir aprovecharse también de esas tasas y de todo ese contexto en el que estaba pasando, pues implanta una ley en 1615 en el que, bueno, pues se permite, ¿no? Si hay algún tipo de disputa o algún tipo de riña que se pueda matar con impunidad, y eso al final se queda como un poco en el olvido y llega hasta el 2015 cuando se deroga la ley. Wow, es que Sí, es una pasada. Es delirante. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, Imanol, ¿no? Parece que hasta entonces, bueno, después también, a ver, cuidado, ¿no? Sí, Pero también después, sí, es cierto. fueron pacíficas. Sí, Son pacíficas. son pacíficas Sí. las relaciones entre islandeses y vascos, ¿no? Y prueba de todo ello es, por ejemplo, que incluso, ¿no? Pues elaboraron juntos un lenguaje muy particular de lo que, pues, han quedado algunos documentos de valor histórico y filológico. Bueno, cuéntanos, Imanol. Sí, ahí sustentado en el comercio, a través de esa conexión, ¿no? de las dos culturas, se formaliza un idioma que, bueno, no llega a ser un idioma, es como una lengua auxiliar en la que se llama pidgin, ¿no? Cualquier idioma que necesita, pues, bueno, cuando hay dos tipos de grupos que tienen un idioma diferente para poder comunicarse, a veces surge como un idioma, una lengua auxiliar que es muy simple y sirve para poder entenderse sin utilizar las señas. A eso se llama pidgin. En este caso, pues hablamos del pidgin vasco-islandés, ¿no? De esa época. Y es de entonces, del siglo XVII, quedan como esos vestigios en forma de 4 manuscritos, pues son como glosarios, ¿no? Traducciones y palabras o frases, en el que hay inicialmente una traducción del euskera al islandés, y luego hay como ese pidgin al final de uno de los glosarios, que sería vocábula vizcaica, en el que al final pues ya vemos escrito unas frases, siempre con el contenido semántico en lo que es la compra-venta, pero bueno, vemos ya cómo se mezclan el euskera con islandés. Hay también matices que son ingleses y franceses, porque bueno, al final el comercio siempre está un poco todo mezclado, pero mayormente el euskera con el islandés. Y bueno, hay un filólogo holandés, Nicolas Hedin, en 1937, estuvo trabajando sobre esto y bueno, tiene una tesis doctoral que habla sobre justo este glosario y sobre este pidgin. Bueno, no sé, me pareció como muy interesante y a partir de ahí es como un poco la piedra angular en la que se rige todo el proyecto. Sí, al parecer muchos de los términos en euskera pertenecen al dialecto labortano, ¿verdad? De lo que se deduce que la mayoría de los balleneros procedían de los puertos, pues, de San Juan de Luz o por ahí. Y en los glosarios se recogen palabras sueltas, pues evidentemente de origen vasco, ¿no? Xularua, como es escularua, o escora, por ahí escora, ¿no? Unat. Una frase, tú eres un hombre malo, forjú mala guisona, ¿eh? Oye, alguno un poco más catológico. Guían su cacá. Vete a la mierda. Algunos se podrá recuperar, ¿no? Así Sí. como hay que derogar las leyes, ¿no? Quizás se puedan Ahí hay una riqueza Totalmente. filológica. Oye, entonces, Imanol, a partir de esta historia tan curiosa y tan sorprendente e interesante, has construido tu proyecto Pidgin. Ya sabemos por qué el nombre, nos lo acabas de explicar, es el nombre de esta lengua híbrida entre euskera y islandés. Bueno, ahora cuéntanos un poco. Llevas ya un año trabajando, todavía estás a medio camino, pero ¿por dónde van los tiros? Sí, como has dicho al principio también, pues el proyecto está ligado a la investigación antropológica, a la identidad y a la memoria colectiva, ¿no? De alguna forma lo que utilizo es
las andanzas de un personaje ficticio, pero que lo ubico temporal y geográficamente, ¿no? En Islandia, siendo un ballenero vasco y yendo a cazar en esa época. Entonces, el proyecto es que abarca y crea, ¿no? Y recrea las vivencias o recuerdos de este marinero para de alguna forma hablar sobre la identidad de los pueblos vasco-islandés y también para contar un poco la pérdida de la memoria colectiva. Pasa mucho que yo, por ejemplo, cuando he preguntado, como en mi círculo de amigos y también por la universidad, ¿no? Si alguien conoce qué es el Pitcairn vasco-islandés, es como que normalmente la gente no lo conoce, ¿no? Entonces nos hemos perdido como una parte de la historia que tiene que ver con nuestra cultura, en la que a través del arte se puede como recuperar, ¿no? Y entonces de eso se trata un poco. También quiero analizar e integrar como aspectos culturales, no solo la parte, ¿no? Pues de tener con las ballenas y su matanza y demás, sino también con el folclore, la mitología y las tradiciones propias de ambos pueblos, ¿no? Y a través de Eusko Ikaskuntza, que es lo que me ha abierto un poco la puerta a luego tener otras ayudas para formalizar el proyecto, porque tuve la suerte de conseguir una ayuda que es de VEGAP, es decir, de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos, y también de Bilbao Arte. Entonces, actualmente lo que estoy haciendo es producir diferentes piezas que sirven para la composición de todo este proyecto y bueno, estoy a fase de producción ahora mismo. Se nos acaba el tiempo, Imanol, pero piezas, ¿en qué soporte sean? ¿Sean performáticas, audiovisuales, piezas de luz, como nos decía Juan? ¿O de todo tipo? ¿O es un híbrido, un variado? Va a haber como la mayor parte de las piezas son como muestrarios, como si fuese un archivo antropológico en el que estará un poco mezclado como archivos originales con otros archivos creados específicamente para este proyecto de forma ficticia, ¿no? Entonces va a haber una fina línea entre qué es lo original y qué es lo ficticio. Wow. Entonces va a haber como esos muebles, pero luego también otras partes en las que son como instalaciones como más contemporáneas, digamos, en el sentido de que va a haber mezclado proyección con algunas formas que remitan más a chalupas. Vale, pero, es más de... Imanol, se nos acaba el tiempo, pero seguiremos la pista de este proyecto Pitcairn, desde luego, tan interesante. Imanol Zubiaut, mila eskerta, besarka dandibat, gerbarte. Agur. Juan, y a ti creo que te esperamos después de las vacaciones de Semana Santa, compañero. Aquí estaremos. Hablamos, gerbarte, besarka dandibat. Eskerrik asko. Bihar arte guztiei, ondo izan.